Muchísimos jugadores de LOL afirman que saben qué es lo que hay que hacer para ganar una partida. Primero empujas la oleada, después tomas visión, después empujas la oleada, después seteas los objetivos y los tomas gratuitamente. Todo muy lindo, pero eso, en lo vuelo, suele ser poco viable, poco frecuente, porque hay caos, porque hay situaciones azarosas y muchos escenarios posibles a los cuales tenés que aprender a adaptarte si querés subir de liga. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver cuál es el principio que yo quiero enseñarte para que vos puedas trasladarlo a tus partidas en low vuelo. Hay un principio que va a tener un impacto altísimo si lo dominás y lo lográs aplicar en tus partidas. ¿Sí? Esto va a quedar a tu criterio porque hay cientos de ejemplos que yo podría darte. Va a quedar en vos llevarte el concepto y ver cómo aplicarlo a tus partidas. ¿Sí? No voy a ponerte ejemplos ahora en formato video porque en este momento no me lo permite la PC. Sinceramente, si yo grabo videos, se cuelga. Ya varios deben haber visto o haber notado que en mi computadora a veces hay como un holograma durante la grabación del video. Cada 5 o 10 segundos es como que se cuelga, ¿no? Bueno, cuando pueda le agregaré, haré una clase de estas nuevamente con formato video para presentártelo. Mientras tanto, estoy esperando que bajen los precios de las computadoras en Argentina por el tema de las importaciones y demás que se va a liberar. Y ya me podré permitir eventualmente una muy buena PC para evitar de tener estos problemas. Me ha pasado que incluso grababa horas de cursos y que después el video se tildaba, se lagueaba y era súper triste, súper frustrante. Así que bueno, vamos con el concepto y vos después lo aplicás en tus partidas. Sé que lo vas a entender porque es fácil, ¿sí? Es fácil de entender y de trasladar. Bueno, macro que funciona en lo vuelo y dice así. Hay tres tipos de jugadas, ¿sí? Las que nos generan un resultado positivo, las que nos generan un resultado negativo y las que nos generan un resultado extremadamente positivo y placentero. Bueno, de las de resultado negativo también se podría llegar a decir que existen las que nos generan un resultado extremadamente negativo, tilteante y con ganas de tirar un surrender más grande que una casa, de poner barra FF y soltar la PC e irte a tomar un vaso de agua, no sé, hacerte un café, porque decís, lo que acaban de hacer es imperdonable, viejo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, o sea, en realidad, el jugador de LOL promedio está programado por el juego para buscar este tipo de jugadas. ¿Sí? El juego nos estimula muchísimo. Triple kill, pentakill, 2 torres, le abrí el inhibidor. Nos premia mucho la jugada épica, la jugada heroica, la que es como, wow, mirá lo que hice, mirá lo que logré. Entonces nuestro cerebro activa todos los sensores de placer ante ese tipo de jugada y nuestro inconsciente, porque no es que lo hagamos a nivel lógico, sino que automáticamente estamos buscando la jugada que nos va a dar la triple kill. La jugada que nos va a dar la cuadrakill, la pentakill, el 1 contra 3 que me los maté a los 3. Y mi querido amigo, si vos no dominás ese instinto de piloto automático, vas a trovear tus partidas como un tremendo pete, ¿sí? Porque la mayoría de las veces esto no sale, ¿sí? No funciona. La idea, o sea, esto te va a funcionar una vez que acumulaste muchos pequeños resultados positivos, ¿sí? El juego este funciona a base de acumular pequeños resultados positivos. Muchos, ¿sí? 10, 20, 30 pequeños resultados positivos. ¿Y qué es un resultado positivo? Bueno, puse al rival contra la torre y él perdió farm y yo no. Puse al rival contra la torre y desgasté su torre un poquito, ¿sí? Pude ir a guardiar la jungla enemiga para que no me ganqueen. Vi al jungla enemigo. Eso es un resultado positivo, ¿sí? Porque si vos pusiste un guard y viene el jungla enemigo y te lo rompe, estamos acostumbrados a decir, y ahora estoy bajo presión y bla, bla, bla. Pero tranquilo, rey, le acabas de liberar presión al extremo opuesto de tu mapa, le acabas de dar información a tu jungla, le acabas de dar información a tu mid. Es decir, generaste un resultado positivo. Después que esto se capitalice o no, es otro tema, ¿sí? Pero si vos acumulás 20 resultados positivos, te vas a dar cuenta que fuiste un factor determinante para la partida y que si vos sos un factor determinante para la partida durante muchas partidas consecutivas, tu win rate es positivo, ¿sí? Que tu jungla no haga nada en esta oportunidad con ese tracking no quiere decir que tu próximo jungla no vaya a hacer nada. Ni tampoco quiere decir
que tus próximos 10 junglas no vayan a hacer nada, ni que, digamos, vos le estás liberando a tu top laner, si vos estás en la bot lane, por ejemplo, a que se tire y mate al top laner enemigo. Y eso no es poca cosa, ¿sí? Eso te habilita a que pasen cosas buenas para tu equipo. Y estoy poniendo el ejemplo más pequeño, que es que pusiste un ward y vino el jungla y te lo rompió. Esto hay resultados positivos fáciles de lograr, mucho más contundentes, mucho más impactantes. Como decir, bueno, mira, gané una oleada de ventaja, pude patear al rival y en lugar de quedarme a sacar 2 placas, que sería un resultado extremadamente positivo y placentero, pateé al rival de línea, le gané una oleada de ventaja, puse un ward y vaqué para cuidar mi tempo. Eso es un hermoso resultado positivo. Y si vos, ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando nosotros nos extendemos en la interpretación de todo lo que podemos conseguir de una jugada, generamos que un resultado positivo leve se transforme en un resultado negativo. Porque nos quedamos de más, vino el jungla y nos mató, nos tiraron un TP en la espalda, nos complicaron de algún modo u otro la jugada que ya era buena, que ya habíamos logrado con trabajo, pokeando al rival, manejando la oleada, estando atento, esquivando habilidades, pegando las nuestras, y vos en lugar de retirarte con una pequeña victoria, no, vos querés que eso sea un nexo, y no, brother, no es un nexo. El League of Legends es de conformarse con poco. Si vos aprendés a conformarte con poco, una kill y back, le quité el flash, buenísimo, ya tengo ventaja. Eso te va a permitir que después puedas escalar esos resultados positivos de forma segura hacia algo cada vez mejor, ¿sí? Hasta que tu resultado positivo se transforma en una kill y una torre, o una kill y un varón, una kill y un dragón, ¿sí? Eso va escalando poco a poco. Si vos se lo permitís, si vos te pones ambicioso, vas a estar muy, muy complicado tirando ventajas. Y va a ser uno por uno. Resultado positivo por negativo. Positivo por negativo. Positivo por negativo. Hasta que alguno de los dos equipos azarosamente obtiene un resultado extremadamente positivo y placentero. Y ese es el que va a liderar la partida. Pero vos la podés liderar si aprendés a guiar paso a paso esos resultados positivos. Controlar tu ventaja. Y bueno, seguirla creciendo poco a poco. Es normal ceder ante la tentación de que tu equipo va muy mal, entonces tenés que hacer mucho más y te desesperás. Y bueno, eso es lo que te va a terminar estancando si no lo aprendes a liderar, ¿sí? Si vos entrás en automático, tu piloto automático va a tirar la ventaja. Vos tenés que jugar en manual hasta que tu piloto automático se vuelva muy superior al promedio de la liga. Entonces, ¿qué haces? Jugás manual. Vas aprendiendo, tomás decisiones, probás, prueba, error, calibrás, ¿sí? Jugás manual, prueba, error, calibrás. Cuando no te des cuenta, ya vas a haber automatizado un buen recall, un buen tiempo de back, un buen tiempo de decir, bueno, basta, es hasta acá. Porque si sigo, me muero y les doy 3 kills y les doy un shutdown, y ahí sí que pierdo control de la partida. No, si vos vas poco a poco, mantenés tu control de la partida y, más importante, mantenés tu mental en una frecuencia de poco esfuerzo y buenos resultados. Y eso te permite seguir trabajando para ganar la partida. Un buen resultado positivo puede ser que si tu equipo murió, logres defender una torre, ¿sí? Tranquilamente eso ya es más que suficiente. Frenar un varón, tal vez, podría ser un resultado positivo. Pero no, la gente quiere ir y matar a los 5 y llevarse el varón. No. Si lo frenaste, ya está. Es un montón. Ya te diría que incluso si vas perdiendo, eso puede ser extremadamente positivo. Espero a futuro poder traerles este video con muchos ejemplos, porque yo acá te puedo, o sea, con